Enfermedades neuronales, también conocidas como patologías cerebrales. Integrantes: Silvia Zamora, Kerly Bajaña, Gabriela Jiménez, Deyanira Fuentes y psicólogo tutorial Denis Jiménez. Asperger. El síndrome de Asperger es de un tipo de autismo. El autismo afecta la manera en la que una persona interpreta el idioma, se comunica y socializa. Las causas exactas del síndrome de Asperger es desconocida y la patología que la basa de esta condición no está bien entendida. Los síntomas varían, ya sea por el comportamiento, síntomas musculares, estados de ánimo o también los que son comunes entre toda la sociedad. Puede ser dentro del comportamiento la agresión, el aislamiento social, comportamiento compulsivo, impulsividad, moverse nerviosamente, entre otros. Dentro de los musculares está la coordinación deficiente, incapacidad para combinar movimientos musculares o tic. Dentro de los estados de ánimo, entre la ansiedad, el enfado o temor. También tenemos los síntomas comunes, como la depresión, discapacidad de aprendizaje, interés intenso o una cantidad limitada de casos, como pesadillas o sensibilidad al sonido. El lóbulo que afecta es el lóbulo frontal. Un estudio encontró una reducción de la actividad cerebral en dicho lóbulo dentro de los niños con Asperger cuando se les pidió que respondieran a tareas que requerían el uso de criterios. Síndrome de Tourette, que es la realización de movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados tic, con un poco o ningún control sobre estos. Algunos tics comunes son parpadear y carraspear. Es posible que repita las palabras gire o rara vez diga palabras groseras repentinamente. Las causas actualmente no se las conoce, las causas del síndrome de Tourette. Los síntomas: algunos tics comunes son parpadear y carraspear. Es posible que él repita las palabras de gire o rara vez, entre otros. También trae consigo ansiedad y depresión. Los lóbulos, el lóbulo en donde se encuentra o localiza es el frontal y afecta a los ganglios basales y la corteza cerebral. Síndrome de acento extranjero, que es un inusual trastorno que afecta a la zona del cerebro que domina el lenguaje. Las causas: son tan escasos los casos de síndrome del acento extranjero que en un principio se crea que la persona está fingiendo y
y todo se trata de un acto. Las causas se desconocen, puesto que lo único que se ha visto que la condición es de carácter neurológico. Síntomas. Los síntomas serían consecuencia de la realidad de una articulación distorsionada. ¿En qué lóbulo se encuentra? El área que normalmente se asocia con el lenguaje es el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, conocida como el área de Broca. Síndrome orgánico cerebral. ¿Qué es? Es un término general utilizado para describir disminución de la función mental debido a una enfermedad distinta a un padecimiento psiquiátrico. Causas. Las causas son varias, como la lesión en el cerebro como consecuencia de un traumatismo, afección respiratoria, trastornos cardiovasculares, trastornos degenerativos, afecciones asociadas con el alcohol y las drogas e infecciones. Síntomas. Los síndromes orgánicos cerebrales causan agitación, confusión, pérdida de la función cerebral a largo plazo, que se la denomina demencia, o pérdidas graves de la función cerebral a corto plazo, se la denomina delirios. ¿En qué lóbulo se encuentra? Daño en el lóbulo frontal. Síndrome de Williams. ¿Qué es? Es un trastorno nervioso de la conducta congénito que afecta varias áreas del desarrollo, entre ellas la cognitiva y la motora. Causas. Se han planteado diversas hipótesis sobre las causas del síndrome de Williams. Sin embargo, se comprobó que esta es causada de forma genética y aunque esta enfermedad es de forma genética, no es hereditaria, porque la pérdida de uno de los dos cromosomas 7 se da al momento de la unión de espermatozoides con el óvulo. Por lo tanto, no es de preocuparse por la transmisión de padres a hijos. Los síntomas varían. Entre esos podemos destacar el tórax hundido, encorvamiento del dedo meñique, la cara y la boca que pueden presentar un puente nasal aplanado, rebordes largos en la piel y labios prominentes. ¿En qué lóbulo se encuentra? En el lóbulo temporal. Síndrome de Hirschsprung. ¿Qué es? Es un raro trastorno neurológico. El paciente que no distingue entre derecha e izquierda confunde, por ejemplo, la letra B con la D y la P con la Q. Causas. El síndrome ocurre por lesión en la región parietal izquierda del cerebro, concretamente en la circunvalación angular. El parietal es quien se encarga de la motricidad y sensibilidad, lo espacial o cálculo aparte del lenguaje. Los síntomas, en los cuales los síntomas tenemos la grafia, que es la dificultad en la expresión de ideas por la escritura, agnosia digital, imposibilidad de reconocer los dedos de las manos, acalculia, imposibilidad de realizar operaciones aritméticas simples, y la desorientación es la cual no puede distinguir entre derecha e izquierda. ¿En qué lóbulo se encuentra? El síndrome de Hirschsprung está asociado a la presencia de daños cerebrales en áreas parieto-occipitales posteriores. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es? Padecen cuadros complejos de trastorno en la percepción visual y trastorno en la propia imagen corporal. Las causas son varias, en las cuales podemos destacar que puede ser provocada por una cantidad anormal de electricidad en el cuerpo. Este hecho lo que causa es un cambio en el flujo sanguíneo del cerebro y ello, a su vez, hace que las señales enviadas desde el cerebro a los ojos se perturben, dando lugar a las alucinaciones, desorientación y una imagen alterada en ciertas partes del cuerpo. Otra causa a la que puede deberse es la epilepsia. También puede ser debido a dolor de cabeza, migrañas, tumores cerebrales, entre otras. Los síntomas. Perciben alteraciones en la forma del tamaño y situación espacial de los objetos. Distorsiona la imagen corporal y el transcurso del tiempo. ¿En qué
lóbulo se encuentra? Está ubicado en el lóbulo occipital. Síndrome de Bailey, que es, se basa en la incapacidad para percibir el campo visual de un modo global, a pesar de percibir separadamente todos sus elementos. Causa. La causa de estas lesiones pueden ser múltiples, desde la presencia de accidentes cerebrovasculares a traumatismos cráneoencefálicos que afectan a dicha zona. Además de ello, pueden encontrarse algunos casos provocados por enfermedades neurodegenerativas, como las demencias. También aparece en complicaciones derivadas de la infección por VIH, así como en enfermedades por priones. Síntomas: ataxia óptica y potenciales problemas en el cálculo de distancias relacionadas a esta. Parálisis psíquica de la mirada, también llamada ataxia ocular, apraxia de la mirada o apraxia oculomotora. Trastorno general de la atención visual. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se localiza en el lóbulo parietal. El síndrome de Kluver-Bucy. ¿Qué es? Son tumores cerebrales poco frecuentes que afectan las células llamadas oligodendrocitos. También podemos denotar que cubren y protegen las neuronas. Representan alrededor del 4% de los tumores cerebrales primarios, de los cuales el 2.5% se desarrolla en bebés y en niños. Las causas más comunes del síndrome de Kluver-Bucy es la encefalitis herpética. Las personas con lesiones en sus lóbulos temporales, lesiones bilaterales, muestran también conductas similares. Los síntomas están entre la agnosia visual, comportamiento dietético anormal, la hipermetamorfosis, la pérdida patológica, el temor y miedo. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se asocian a las lesiones en el lóbulo temporal. Meningioma. ¿Qué es? Es un tumor que se forma en las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, justo en el interior del cráneo. Las causas: se han descrito anomalías genéticas como causa, aunque la mayoría aparecen en pacientes sin antecedentes familiares. Síntomas: dolores de cabeza, convulsiones, visión borrosa, debilidad de los brazos y las piernas. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se desarrolla en cualquier lóbulo del cerebro. Craniofaringioma. ¿Qué es? Tumor de origen epitelial de la región sellar que se forma a partir de restos embrionarios y aparece en la infancia y adolescencia tardía. Causas: es un tumor derivado de restos embrionarios de la bolsa de Raquet. En su mayoría se presenta en la forma supracera
por encima de la silla turca y una minoría intracelular. Síntomas: hipopituitarismo, dolor de cabeza, que es las cefaleas, vómito, déficit motor. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se desarrolla con más frecuencia en el lóbulo frontal, temporal y parietal, pero pueden presentarse en cualquier región del cerebro. Embolia cerebral, ¿qué es? Es un tipo de infarto cerebral. El problema se produce debido a la obstrucción de un vaso sanguíneo, lo que lleva a la formación de coágulos en la sangre. Causas: las células del cerebro quedan sin oxígeno y pierden su función, con lo que producen daño cerebral, lo que compromete la vida o deja secuelas permanentes en el paciente, tales como parálisis o trastornos del habla. Síntomas: déficit para hablar, dificultad para caminar, pérdida de la fuerza por una extremidad o en todo un lado del cuerpo, pérdida de la visión o parte de ella. ¿En qué lóbulo se encuentra? Lóbulo frontal. Toxoplasmosis. ¿Qué es? La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por un parásito que puede vivir dentro de las células de los seres humanos y de los animales. Causas: la causa principal de la toxoplasmosis tiene nombre y apellido: el Toxoplasma gondii, un parásito protozoario intracelular que tiene un ciclo de vida complejo, ya que puede reproducirse de forma tanto sexual como asexual, involucrando a varias o varios huéspedes. Síntomas: áreas de dolor muscular, todo el cuerpo, sientes fatiga o fiebre. También son comunes los síntomas como el dolor de cabeza o ganglios y linfáticos del cuello agrandado. ¿En qué lóbulo se encuentra? Afecta lóbulos frontales y parietales, ganglios de la base, sustancia blanca o subcorticales. Infección cerebral. ¿Qué es? El cerebro está protegido por una membrana llamada meninge que lo recubre, lo mismo que puede ser afectada en caso de infección y podría pasar al cerebro, provocando una meningitis o encefalitis que pueden dañar el sistema nervioso central. Síntomas: produce cambios en el estado de ánimo, de la conciencia, confusión, distracción e irritabilidad. ¿En qué lóbulo se encuentra? En cualquier lóbulo dependiendo del área afectada del cerebro. Ependimona, ¿qué es? Es un tumor de lento crecimiento que se origina en las células epidemarias de la pared de los ventrículos cerebrales y afecta preferentemente a niños y adultos jóvenes. Representa el 3.9% de todos los tumores. Causas: los investigadores todavía no saben cuáles son las causas de estos tumores. Es posible que los causen ciertos virus. No se conocen los factores de riesgo que predisponen a la aparición de estos tumores. Síntomas: vómito, aumento de presión intracraneal, ataxia, convulsiones. ¿En qué lóbulo se encuentra? En niños se desarrolla en la fase posterior del lóbulo frontal y en adultos jóvenes se encuentra en la médula espinal, ya no en su fosa. Parálisis cerebral. ¿Qué es? Es un grupo de trastornos que pueden comprometer las funciones del cerebro y del sistema nervioso como el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión y el pensamiento.
Causas. La parálisis cerebral es causada por lesiones o anomalías del cerebro. La mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero. Síntomas: dificultad para controlar los músculos y coordinación de movimientos del cuerpo, retraso mental, problemas del aprendizaje, convulsiones. ¿En qué lóbulo se encuentra? Esta condición se produce cuando el lóbulo frontal del cerebro, debido a lesiones o disfunciones, se ve afectado. Endema cerebral. ¿Qué es? El endema cerebral es la acumulación de líquido entre las células del cerebro. Como consecuencia, esto ocasiona el aumento de la presión intracraneal. Causas: tiene una multitud de factores causantes. Indudablemente es una respuesta del cerebro y consecuencia de algún tipo de daño o alteración primaria. Las causas del endema cerebral pueden ser accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorragias, lesiones cerebrales traumáticas, meningitis. Síntomas: dolores de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, dolor de cuello y o rigidez excesiva. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se observan 3 zonas de hiperintensidad en el lóbulo parietal y frontal izquierdo y parietal derecho, sugerente de edema cerebral focal. Tumores cerebrales. ¿Qué es? Un tumor cerebral es un crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro. Los tumores pueden ser benignos, sin células de cáncer, o malignos, con células cancerígenas que crecen muy rápido. Causas. Hasta ahora no se han aclarado detalladamente por qué algunas personas aparecen con un tumor cerebral o qué causa provocan la enfermedad. Los síntomas son dolores de cabeza, generalmente por la mañana, náuseas y vómitos, cambios en la capacidad para hablar, escuchar o ver, problemas de equilibrio o al caminar. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se localiza en el lóbulo frontal. Esclerosis múltiple. ¿Qué es? Enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal. Generalmente es leve. Algunas personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. Causas. Es causada por el daño a la vaina de mielina. Esta vaina es la cubierta protectora que rodea las neuronas. Cuando esta cubierta de los nervios se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Síntomas: pérdida del equilibrio, espasmos musculares, entumecimiento o sensación anormal en cualquier zona, problemas para mover los brazos y las piernas. ¿En qué lóbulo se encuentra? Afecta el lóbulo frontal. Alzheimer. ¿Qué es? Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y se caracteriza en su forma típica de la pérdida progresiva de la memoria. Causas. No existe una causa concreta a la que se le pueda atribuir la responsabilidad de la aparición de la enfermedad del Alzheimer. Los principales factores de riesgo son influencia genética, la edad, sexo. Existe un mayor porcentaje de mujeres que presentan esta enfermedad. Los síntomas: no posee control del pensamiento, memoria, lenguaje, dificultad para recordar cosas que ocurrieron de forma reciente, dificultad en el comportamiento social. ¿En qué lóbulo se encuentra? Incluye porciones del lóbulo frontal, temporal y parietal. Parkinson. ¿Qué es?
Es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta la capacidad del cerebro para controlar nuestros movimientos. Ocurre cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de dopamina. Causas. Las causas son genéticas, pueden ser también ambientales o una combinación de ambos. Síntomas: temblor de las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, la pierna y el tronco, lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. ¿En qué lóbulo se encuentra? En el lóbulo frontal. Migraña o jaqueca. ¿Qué es? La migraña o jaqueca es una enfermedad crónica de causa no conocida que se manifiesta por crisis o ataques repetitivos de cefaleas que suelen tener unas ciertas características en cuanto a su duración. Estas pueden ser entre 4 a 72 horas. Causas: enfermedad crónica de causa desconocida que se manifiesta por crisis o ataques repetitivos de cefaleas. Los síntomas suelen ser unilaterales, es decir, el dolor afecta solo a uno de los lados de la cabeza. Suelen ser pulsátiles, es decir, sintiendo latidos en un lugar del dolor, o empeorar con la actividad física. Incluso influir en los vómitos. En qué lóbulo afecta o en dónde se encuentra, se desarrolla en cualquier lóbulo del cerebro. Encefalitis herpética. ¿Qué es? La encefalitis es una enfermedad poco común. Se presenta casi siempre en el primer año de vida y disminuye con la edad. Las personas muy jóvenes y los adultos mayores son más propensos a presentar un caso grave. Las causas pueden ser por un virus. Muchos tipos de virus lo pueden provocar. La exposición puede suceder a través de inhalación de las gotitas de la nariz, boca o garganta de una persona infectada, alimentos o bebidas contaminadas, picadores de mosquitos, garrapatas u otros insectos, hasta muchas veces con el contacto con la piel. Los síntomas varían, puede ser fiebre que no es muy alta, dolor de cabeza leve, baja energía y falta de apetito. ¿En qué lóbulo se encuentra o en dónde afecta? Pues las piezas de necropsia muestran necrosis, hemorragia, edema, cambios de coloración, etc., tanto en la sustancia blanca como en la gris. Especialmente se puede decir que es en el lóbulo temporal y cara orbitoria del lóbulo frontal. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. ¿Qué es? Es una forma de daño cerebral que lleva a una disminución rápida de la función mental y del movimiento. Causas: es causada por la proteína llamada prión, una de las variables que se adquiere por ingesta de carne contaminada y en algunos casos por un procedimiento médico como un trasplante de córnea o trasplantes de otros órganos infectados. Los síntomas: causa demencia, visión borrosa, cambios en la marcha, o sea, forma de caminar, confusión o desorientación, alucinaciones, sensaciones de estar nervioso o sobresaltado, cambios de personalidad, entre otros. ¿Qué lóbulo afecta o en dónde se encuentra? Pues causa el daño en el lóbulo frontal. Encefalopatía. ¿Qué es? La encefalopatía es el término general que significa enfermedad del cerebro, daño o mal funcionamiento. Se manifiesta por un estado mental alterado que a veces se acompaña de manifestaciones físicas. Causas: se desconocen las causas específicas, pero esta patología está asociada a trastornos que afectan al hígado, como las enfermedades que provocan insuficiencia hepática, como la hepatitis fulminante o la cirrosis hepática, y por el Shunt prostáticos, que es un vaso anómalo que no deja circular la sangre al hígado para que pueda filtrarse y se pueda depurar. Obstrucciones
y obstrucciones que impiden que la sangre pase por el hígado. Los síntomas son la fatiga, la epilepsia, problemas de memoria y cambios de personalidad. ¿En qué lóbulo se encuentra o cuál afecta? Es una enfermedad neurológica que se caracteriza por el edema de la sustancia blanca, principalmente con predilección por los lóbulos occipital, parietal, posterior. Ataxia óptica, que es un trastorno de la coordinación entre la visión y el movimiento en la mano. Es una deficiencia en apuntar hacia un estímulo en ausencia de desorientación visual, deterioro proprioceptivo, sinestésico o motor. El problema radica en la fijación del estímulo, pese a que se conserve la orientación. Síntomas: deficiencia de identidades espaciales, dificultad para orientarse a estímulos visuales, dificultad para dirigir la mano o brazo para alcanzar algo. No ajustan los dedos al agarrar. Afecta el lóbulo parietal superior. Encefalitis, que es la inflamación del cerebro. La causa más común es una infección viral. Por las bacterias también pueden ser ocasionadas. Los síntomas varían, como puede ser la alteración de la conciencia, ataxia, dolor de cabeza muy intenso, alucinaciones visuales u olfatorias. El lóbulo que se encuentra o en donde está afectado es el daño en el lóbulo temporal. Demencia vascular, que se trata de una demencia por un trastorno de la circulación sanguínea en el cerebro, ocasionada por lesiones vasculares derivadas a una isquemia o hemorragia o por una combinación de ambos. Las causas se pueden producir por presión arterial alta, problemas del corazón, colesterol alto, diabetes. Síntomas: difusión ejecutiva, el deterioro de estas capacidades de la planificación, la solución del problema, entre otras formas. También entre los síntomas está la alteración visoespacial, que es la dificultad de la percepción y manejo mental de figuras, entre otras cosas. La apraxia, que es la incapacidad para llevar a cabo movimientos simples o complejos sin tener como origen una causa física. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se ubica en el lóbulo frontal. Demencia frontotemporal, que se refiere a una alteración neurodegenerativa de inicio insidioso y progresión lenta. Causa: la causa detrás de la DFT es una incierta, pero paulatinamente la investigación comienza a develar
¿Cuáles son los cambios que explicarían el conjunto de síntomas que caracteriza a los pacientes diagnosticados con esta entidad? Los síntomas: cambios de la personalidad, afecta el lado frontal y derecho del cerebro que controla nuestro juicio, personalidad y habilidad de manejar tareas complejas. Cambios en el habla, el lenguaje. La enfermedad también afecta de manera en que un individuo puede usar y entender el lenguaje. ¿En qué lóbulo se encuentra? Afecta el lóbulo frontal y temporal. Dislexia, ¿qué es? Es un trastorno neurológico que se caracteriza por graves y persistentes deficiencias en la lectura el cual no tiene cura. Causas. Los investigadores siguen trabajando para determinar las causas de la dislexia, pero se sabe que los genes y las diferencias cerebrales podrían influir en las posibilidades de tener dislexia. Puesto que la dislexia se ha relacionado con ciertos genes que controlan el desarrollo del cerebro, parece ser una condición hereditaria, puesto que tiende a darse en miembros de la misma familia. Los síntomas: retraso para aprender a hablar y leer, dificultad para escribir, dificultad para memorizar, deterioro del habla, dolor de cabeza. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se desarrolla en las áreas cerebrales del lenguaje frontal y temporal. Esquizofrenia, ¿qué es? Es un trastorno de personalidad en la que el pensamiento queda distorsionado. Esto significa que el paciente siente que lo controlan fuerzas imbatibles contra las cuales no puede hacer nada, que es consciente de la enfermedad que padece. Causas. El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza, no obstante, en los últimos años se han logrado algunos avances que permiten señalar diversos factores responsables del trastorno, como son las alteraciones precoces del desarrollo del cerebro, predisposición genética, alteraciones en moléculas del cerebro, infecciones del embarazo y complicaciones del parto. Los síntomas abarcan alucinaciones, ideas delirantes, trastornos del pensamiento, trastornos de la autopercepción. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se desarrolla en el lóbulo frontal, específicamente en el córtex prefrontal junto a las estructuras temporolímbicas y los ganglios de la base. Autismo, ¿qué es? Se define como un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteraciones de la capacidad de comunicación y patrones de conducta estereotipadas, restringidos y repetitivos. Causas. No están claras las causas del autismo, pero los científicos creen que se puede dar por agentes genéticos como causa del autismo, agentes neurológicos, agentes bioquímicos y agentes infecciosos ambientales. Los síntomas: su interacción social deficiente, carecen de empatía, tienen dificultades para comunicarse, realizan movimientos estereotipados, repetitivos, incapacidad de autorreconocimiento. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se desarrolla en el lóbulo temporal. Alucinaciones visuales, ¿qué es? Una alucinación es una falsa percepción sensorial en ausencia de un estímulo externo. Causas. Sus causas son muy diversas y se asocian comúnmente a la esquizofrenia o al uso de ciertas drogas, aunque pueden aparecer también por estrés. Síntomas: lo que un sujeto se ve a sí mismo desde el exterior de su cuerpo, imagina objetos o situaciones que no son ciertas. ¿En qué lóbulo se encuentra? Las pueden causar alucinaciones e ilusiones visuales ciertas lesiones del lóbulo occipital que son más graves si está afectada la zona asociativa occipitotemporal. Amnesia interógrada,
¿Qué es? Es la pérdida de memoria después de un trauma. La persona que lo sufre se va olvidando de las cosas casi al mismo ritmo que van sucediendo. Las causas pueden ser por demencia, delirio, intoxicación etílica, traumatismo cráneoencefálico, en que el lóbulo se encuentra o que afecta el hipocampo y las áreas del lóbulo temporal. Epilepsia es una afección neurológica crónica repetitiva y recurrente, lo que presenta fenómenos parasitóticos ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y excesiva. Causas: enfermedades de otros órganos como enfermedades del hígado, los riñones, diabetes, alcoholismo, epilepsia familiares, problemas antes del nacimiento, problemas durante el parto, lesiones de la cabeza, entre otros síntomas o causas. La sintomatología puede ser, comúnmente se lo puede denominar por la pérdida del conocimiento y temblores violentos, rigidez muscular, mareos y dificultad para hablar. ¿En qué lóbulo se encuentra o cuál afecta? La epilepsia se puede dar en el lóbulo frontal y temporal. Agnosia. La agnosia, ¿qué es? Es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Ellas se derivan de la lesión o de la degeneración de áreas del cerebro que integran la percepción, la memoria y la identificación. Causas: la agnosia visual. El paciente no puede reconocer objetos con los que ve. Hay diferentes tipos de agnosia, puesto que también en la agnosia auditiva no pueden interpretar correctamente los sonidos. Y los que poseen agnosia táctil tienen dificultad para reconocer las sensaciones físicas. Los síntomas: pérdida de la fuerza muscular y la coordinación, depresión, calambres musculares, rigidez muscular llamada espoticidad. ¿En qué lóbulo se encuentra? Daño del lóbulo parietal, nodo dominante derecho y lesiones occipitotemporales. Agnosia asociativa, ¿qué es? Es un tipo de agnosia que se caracteriza por la incapacidad para reconocer estímulos presentes visualmente. Visual puede ser específica para objetos, caras, colores, figuras mezclados, entre otras. Síntomas: la dificultad principal a la que se enfrentan es la incapacidad para categorizar objetos que se pertenecerían a una misma categoría y también relacionar a un objeto con su función o significado. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se localiza por una lesión en dispersación desde el área occipital hasta temporal inferior de ambos hemisferios o preferentemente izquierdo.
Prosopagnosia auditiva, que se manifiesta principalmente por la incapacidad para reconocer o diferenciar sonidos. No se trata de un defecto en la audición, sino en la discapacidad del cerebro para procesar los significados de los sonidos. Causas, dependiendo del origen, pueden ser congénitas, hereditarias o adquiridas. Si la causa es congénita o hereditaria, la disfunción estará presente desde el nacimiento, mientras que si se adquiere puede darse a raíz de otro motivo. Puede ser por un accidente vascular cerebral, demencia o trastornos neurodegenerativos, enfermedades degenerativas, lesión causada por traumatismo craneal, trastorno del desarrollo psicológico, incapacidad para reconocer el sonido verbal. Entre los síntomas que tenemos está también la incapacidad para reconocer el sonido verbal y no verbal. ¿En qué lóbulo se encuentra o cuál es el afectado? El desarrollo del lóbulo temporal. Agnosia táctil, que es la imposibilidad de reconocer un objeto presentado al tacto sin que exista un defecto sensitivo asociado. Síntomas. El sujeto no reconoce objetos colocados en su mano ni es capaz de identificar formas, ortografías o un número de dibujos en la palma de la mano. El objeto o estímulo se puede reconocer rápidamente si se coloca en la mano. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se desarrolla en el lóbulo parietal. Prosopagnosia, que es la prosopagnosia o ceguera de rostro, es un extraño trastorno que impide recordar las caras conocidas porque el cerebro no es capaz de interpretar la información que recibe a través de la vista. Las causas. Este trastorno puede ser congénito, se nace con él, o adquirirlo a consecuencia de un traumatismo craneal, un derrame cerebral o una enfermedad neurodegenerativa. Los síntomas. La incapacidad de experimentar y sensaciones de familiaridad entre rostros conocidos. Dificultad para reconocer los rostros de familiares y conocidos. Incapacidad para reconocer y discriminar entre otros familiares y conocidos. Y por último, entre los síntomas está la incapacidad de discriminación entre rostros desconocidos. Lóbulo. ¿En qué lóbulo se encuentra? La prosopagnosia se debe a una lesión unilateral derecha, la que podría estar ubicada principalmente en el lóbulo occipital, pero también podría ubicarse en el parietal, en el temporal o en diferentes combinaciones temporal occipital o parietal occipital. Escotoma, que es el escotoma, es una alteración que se caracteriza por la experimentación de una zona de ceguera en el campo visual de las personas. La afección provoca una ceguera parcial, ya que no imita la visión por completo y puede resultar tanto temporal como permanente. Las causas. Las afecciones visuales pueden ser causadas por una gran variedad de patologías y situaciones por las que las escotomas presentan una etimología muy variada. La más normal de estas alteraciones se produce como un efecto directo a la indirección de una patología determinada. Los síntomas. Regiones específicas del campo visual. Puede aparecer durante un periodo de tiempo determinado o extenderse de forma crónica. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se pueden causar a una alteración vascular en el lóbulo occipital. Afasia, que es un trastorno causado por lesión en la parte del cerebro que controla el lenguaje. Pueden dificultar la lectura, la escritura y expresar lo que desea decir. Causa. La causa más común de la afasia son las siguientes: un daño cerebral, bien por un traumatismo craneoencefálico, bien debido a una apoplejía o un ictus o una incidencia insidiosa o progresiva, aparte de los traumatismos debido a un accidente. Síntomas. Las personas pueden sufrir comportamientos
aislamiento social y repetición persistente de palabras o acciones. El habla, dificultad en el habla o habla confusa, y también comúnmente dificultad para contribuir y dibujar objetos o pérdida de la capacidad para escribir. En que el lóbulo se encuentra se localiza en el lóbulo temporal y parietal del cerebro. Afasia de Broca, que es una forma de trastorno del habla en el cuerpo. El individuo es incapaz de hablar, de formar adecuadamente oraciones completas y articuladas. Esta produce después de un accidente cerebrovascular o lesión en la parte anterior del cerebro, conocida como área de Broca del hemisferio izquierdo. Causas. La afasia de Broca se desarrolla más comúnmente tras sufrir un accidente cerebrovascular. También puede desarrollarse afasia de Broca tras sufrir traumatismo cráneoencefálico o por la presencia de un tumor cerebral. Los síntomas dentro del comportamiento del aislamiento social o repetición persistente de palabras o acciones. El habla, dificultad del habla o habla confusa. También son comunes las dificultades para construir y dibujar objetos perdidos de la capacidad para escribir. ¿En qué lóbulo se encuentra o cuál afecta? La afasia de Broca ocurre cuando están dañados el lóbulo frontal. Afasia de conducción, que se caracteriza por un trastorno de la repetición, lo cual lo comparte con la afasia de Broca y Wernicke, pero se diferencia en la afasia de Broca en que el lenguaje espontáneo es fluido y parafásico, y se diferencia en la de Wernicke en la preservación de la comprensión auditiva. Los síntomas. En este tipo de afasia el déficit principal afecta la repetición. El lenguaje es fluido pero con pausas al hablar. Se caracteriza por un lenguaje espontáneo y fluido. A nivel secundario también puede aparecer dificultades y defectos en la denominación, trastornos de la lectura o alteraciones en la escritura. ¿En qué lóbulo se encuentra o qué afecta? La lesión se sitúa en la región parietal baja. Afasia de Wernicke, que la afasia de Wernicke es un trastorno del lenguaje que consiste en la incapacidad para comprender y repetir el lenguaje hablado, producto de una lesión en una área del lóbulo temporal del cerebro encargado de traducir la información sensorial auditiva en unidades de significado. Las causas de la afasia se producen normalmente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares, si bien cualquier otro tipo de factor que provoque daños en determinadas regiones del cerebro es susceptible de causas de afasia. Los síntomas. Comportamiento. Tienden a tener gramática relativamente normal y todavía puede utilizar estructuras gramaticales complejas. Dentro del habla, la dificultad para entender el lenguaje escrito o hablado podría tener problemas para expresarse lo suficiente bien como para que otros lo entiendan. Y también los comunes, puede hablar en absoluto o no puede comprender a los demás. ¿En qué lóbulo se encuentra o cuál afecta? Las áreas de Wernicke se localizan en la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal, en el punto donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parietal como el occipital con el temporal. Apraxia, que es una mala conexión entre idea y acción motriz y sus síntomas son muy incapacitantes. La incapacidad, la dificultad para hacer un movimiento intencionado y anteriormente aprendido, aunque la persona afectada tenga la capacidad física para hacerlo. Eso es la apraxia. Las causas. No siempre daña una misma zona del cerebro. La causa más común o más frecuente provocan este trastorno son la apoplejía, el ACV, que es el accidente cerebrovascular, el tumor cerebral, la demencia y la hemodiálisis. Los síntomas varían, entre esos está la dificultad para ejecutar movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar.
la disociación entre la idea, el paciente sabe lo que quiere hacer, y la ejecución motora, que es el control de la acción. ¿En qué lóbulo se encuentra? Se localiza en el lóbulo temporal. Distrofia muscular. ¿Qué es? La distrofia muscular son degeneraciones de los músculos ocasionados por genes anormales, o también llamadas mutaciones. La mayoría de las veces aparecen en las niñas. Los músculos dañados se debilitan progresivamente con el paso del tiempo. La mayoría de las personas con esta enfermedad no logran mantenerse de pie. Las causas de la distrofia muscular son un grupo de afecciones hereditarias, la cual significa que se transmiten de padres a hijos. Puede presentarse en la niñez o en la adultez. Hay muchos tipos diferentes de distrofia muscular que abarcan la distrofia muscular de Baker, de Schulner o Emerger, Disler, etc. Los síntomas. Dentro de los síntomas de la distrofia muscular hay varias categorías, de las cuales la muscular entre las anomalías en la forma de caminar, debilidad muscular, músculos flácidos, entre otros. Dentro del desarrollo también ocurre un desarrollo tardío o una discapacidad de aprendizaje. También es común caminar constantemente de puntillas, dificultad para tragar, escoliosis, estreñimiento, fatiga, entre otras. El lóbulo que se encuentra afectado es el lóbulo frontal.